propiedad y planta, la NIC 31, activos intangibles, la NIC 12, inventarios, y la NIC 16, propiedad de inversión. Colega Juan Francisco, bueno, le damos la bienvenida y para que inicie vuestra exposición, hemos estado esperándolo porque estábamos en el evento de la Junta de Decanos. Colega, adelante. Muy bien, estimado doctor. Muchas gracias por estar conectados también con la Junta de Decanos. Listo. Entonces, colegas, el día de hoy vamos a tomar una presentación que nos permite abordar ya aspectos que complementan las definiciones que hemos realizado en la clase anterior. Es decir, vamos a tomar en cuenta las definiciones tanto del elemento del activo, que es un recurso controlado que deriva de hechos pasados y se espera obtener en futuro un potencial de servicio, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros, ratificando esas definiciones, vamos a hacer una revisión un poquito más profunda en normas internacionales que están vinculadas directamente hacia los activos. Y eso es uno de los principales componentes significativos que tenemos en los estados financieros, así que es información muy relevante que vamos a tocar nosotros el día de hoy. Para ello, vamos a iniciar aquí dentro de esta presentación, ¿correcto? Nuevamente visualizar esta pantalla, ¿no? Que de alguna forma nos permite comprender de una manera mucho más sencilla y práctica, con imágenes, que es un activo. Pueden ver que esta es una unidad vehicular, es un vehículo, obviamente, y este vehículo ofrece un potencial de servicio siempre y cuando sea para propio uso de la entidad, ¿verdad? Sea para propio uso de la entidad. Y un beneficio económico, en el caso esta unidad vehicular preste servicios a terceros, ¿no? Bajo un margen de rentas. Podríamos manifestar que sea, como ejemplos anteriores hemos visto, un taxi municipal de transporte que se vaya realizando en diferentes jurisdicciones, entre otros. Pero no solo eso, sino que también pueden ver cómo este activo debe tener un origen. Y el origen puede sujetarse ante una orden de compra, un contrato, una adquisición, una contraprestación dentro del marco de la ley de contrataciones. Podríamos también sujetarnos que se vincule de repente sin contraprestación, sea en el caso que sea por una donación, una transferencia recibida, entre otros. Entonces, estos recursos tienen un origen. Y sobre todo es que debemos tener el control y el poder de este recurso. A su vez, ustedes pueden visualizar en pantalla que tenemos una unidad vehicular, pero esta unidad vehicular también se encuentra ubicada en una infraestructura vial, ¿no? Una carretera, una infraestructura vial. Obviamente, eso también es otro activo, es otro activo. Dentro de las obras del sector público se clasifican como una infraestructura vial. Y no solo eso, sino también pueden ver en pantalla que tenemos diferentes edificaciones, edificios, que pueden ser para sus propios propósitos, edificios administrativos, no residenciales, entre otros. Pueden ver indirectamente un conjunto de diversos activos, ¿verdad? Entonces, ya haciendo esa revisión previa, preliminar, con lo que hemos visto en la sesión anterior, el día de hoy nos permitimos arraigar cuáles son las normas contables que están relacionadas a estos recursos. Pero no solo ello, no nos olvidemos, siempre estamos con la mira de que estos recursos deben obtenerse en el futuro un beneficio económico o un potencial de servicio. Y en medida que se haga una reducción de este potencial de servicio o beneficio económico, esto se contabiliza como un gasto. Entonces, en pantalla pueden ver esta unidad vehicular, este vehículo que está nuevo, pero en la siguiente diapositiva, miren, les traigo una sorpresa. ¿Qué sucede acá? Ustedes pueden visualizar claramente que esta unidad vehicular ha sufrido un accidente, un siniestro. Por ello, podríamos decir que esta unidad vehicular ya no puede obtener un potencial de servicio, ¿verdad? Yo ya no puedo obtener un potencial de servicio. Y al no poder ofrecer un servicio, entonces la misma pierde su utilidad. El uso que se le puede dar a esta unidad vehicular ya no va a ser la misma esperada inicialmente. Entonces, esta reducción, tanto sea del beneficio económico, del potencial de servicio, se va a contabilizar como un gasto, ¿no? Ahí pueden ver ese resaltado de color celeste que hemos llevado a cabo. Y es más, miren, toman la forma de flujos de salida, miren, o consumo de activos o incremento de pasivos. Obviamente, este consumo de activos va a reducir su valor. Si hablábamos que esta unidad vehicular valía 300.000 soles, como un ejemplo,
ahora con este accidente, reduce, consume este activo en cierta medida. Pueden ver que este deterioro que estamos relacionando es un daño físico y al ser una reducción se contabiliza como un gasto. Pero no solo ello, sino que también podría dar origen a un incremento de pasivos. Obviamente, dentro del entorno de esta unidad vehicular pueden ver que existen áreas que han sido afectadas y posiblemente está relacionada también a nuevas obligaciones legales que se hayan dado a cabo por el incumplimiento de las normas vehiculares, de tránsito vehicular, mejor dicho, entre otras, por haber dañado la propiedad de terceros, entre otros. Miren cómo de acá nacen diferentes contextos, actos de hechos económicos, ¿verdad? Pero aquí vamos a relacionar claramente lo que tomamos como un gasto. ¿Por qué hacemos esta definición nuevamente? Porque nos permite recapitular el entendimiento del desarrollo de las NIC-SP que hemos preparado para el día de hoy. En primer lugar, vamos a dar un recorrido veloz, que este es un taller, workshop, en el cual podríamos tomar ciertos puntos clave para poder hacer una comprensión mejor de la misma. En este alcance, vean ustedes en esta diapositiva, ahí estamos, ustedes pueden ver en esta diapositiva, en los cuales existen ciertos pasos para poder identificar que estos elementos constituyan, formar parte de propiedades planta y equipo, ¿no? Y esto es crucial resaltar porque existen muchos de los errores que derivan en los aspectos contables y que se identifican como observaciones de auditoría, se dan principalmente dentro de la clasificación, la identificación real si es un activo o es un gasto. Entonces, vamos a hacer una revisión profunda en este punto. Primer paso. Primero, vamos a visualizar si es que se da dando cumplimiento a la definición de este elemento. Este elemento de activo, pueden notar, está segmentándose una definición. En primer lugar, es un recurso controlado por la entidad. Número 2, es de consecuencia de hechos pasados. Y número 3, ¿no? Se espera obtener en el futuro un beneficio económico o un potencial de servicio. Ahí ustedes podrían calzar claramente que existe como un checklist, ¿no? Vamos viendo el cumplimiento de la definición. Y por otra parte, vamos a seguir el paso número 2, determinar si este activo reconocido en el paso número 1 cumple con la definición de activo de propiedad planta y equipo. ¿Es un activo tangible? ¿Tiene una apariencia física? ¿Sí o no? Obviamente que en el sentido que no cuente con una apariencia física, o sea, tangible, esto ya clasifica como un activo intangible, ¿no? Clasifica como un activo intangible. Es por ello que se realiza en este alcance dicha precisión. Es por eso que se realiza dicha precisión. Con ello, de forma complementaria, vamos a poder también visualizar que se tome en cuenta los umbrales, ¿no? El valor de este activo es mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria al momento de su adquisición, sí o no. Si no se cumple este umbral, podríamos ver que esto va a contabilizarse posiblemente como un bien no depreciable. Puede ser que sea un bien duradero, ¿no? Que el periodo contable sea mayor a un año, pero si no supera este monto, este umbral de un activo, de un cuarto de la UIT, vamos a clasificar esto como un bien no depreciable. Se contabilizará como un gasto, no como un activo, lo contabilizamos como un gasto. Pero esto no quiere decir que este gasto queda ahí, sino que sujetamos a un control en cuentas de orden, ¿ya? Y el paso número 3, ¿no? Determinar si está dentro del alcance de la NIC SP17, ¿no? En este párrafo 6 de la NIC SP17 hace mención que existen ciertos activos que son biológicos y podríamos esto relacionarlo con otra norma, que es la NIC SP27 de agricultura, ¿verdad? Ustedes van a poder otras características, otro conjunto de activos. Entonces, en primer orden, tenemos varios ejemplos de activos de propiedad planta equipo, las unidades vehiculares, el mobiliario educativo, pero siempre y cuando supere este umbral. Si no supera, hay muchos muebles de oficina que están costando de repente 300 soles, 400 soles, pero si no supera un cuarto de la UIT vigente, entonces se tiene un control en cuentas de orden, pero se contabiliza como un gasto, más no como un activo. De esta forma, ustedes podrían también visualizar en ese sentido que existe una representación que se va dando de estos datos en forma clasificada, ¿no? Por tipos de activos, ¿no? Puede ser activos que incluso podríamos vincular equipos informáticos, equipos de telecomunicaciones, equipos que están sujetos
a diferentes contextos y a su propia finalidad pública. Y esto tenemos un claro ejemplo dentro de un plan contable gubernamental. Pero no solo hablamos de estos activos que son como bienes muebles, sino también de los bienes inmuebles. Por eso dice propiedades planta, los bienes inmuebles. ¿Qué bienes inmuebles podríamos ver? Obviamente las edificaciones, los edificios, las obras públicas, y en los cuales existen diferentes medios de comunicación que van relacionando, que algunos de estos están relacionados con actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una revisión un poquito más detallada en las siguientes diapositivas, vinculando dentro de las definiciones el cumplimiento de estos requisitos para determinar si constituye un activo de propiedad planta equipo y se encuentre dentro del alcance de la NIC SP17. Por ello, siguiendo este enfoque, existen políticas de reconocimiento que ya indirectamente hemos tocado también dentro del propio marco conceptual. Y de esta forma, dentro del marco conceptual, ustedes pueden notar que habíamos visto que existe una definición por elemento. Entonces, ¿se cumple con la definición de un elemento? ¿Sí o no? Y en segundo orden, habíamos visto que existe también la asignación de un valor fiable. ¿No se cumple con la política para su reconocimiento? ¿Se le puede asignar un valor fiable? Y habíamos visto que existen diferentes bases de medición. Y una de las bases de medición que podemos tomar con mayor frecuencia correlaciona a un costo histórico, que principalmente se segmenta en un costo de adquisición, puede ser un costo de construcción. Y en el caso de activos intangibles, un costo por desarrollo del activo, ¿verdad? En este caso estamos tomando los activos tangibles. Entonces podríamos ver que puede correlacionar por adquisición o construcción. Y esta información, si le asignamos un valor fiable, entonces se va a poder presentar en los estados financieros, solo en esa medida que se cumpla con la definición y se le puede asignar un valor fiable. Solo en ese sentido podremos representar estos datos en los estados financieros. Para ello, ustedes también pueden ver de forma complementaria que existe obviamente una medición inicial, ¿verdad? Y si hablamos de la medición inicial, es porque estaríamos considerando el costo por la adquisición, que sea con contraprestación, por ejemplo, con construcción. Y no solo ello, sino que también podríamos mencionar que algunos de estos activos son sin contraprestación, podrían haber sido recibidos de repente bajo una donación, una transferencia, entre otros. Pero no solo reconocemos esta fase inicial, sino que también existen diferentes costos atribuibles a la ubicación del activo, ¿no? En el lugar y las condiciones necesarias para que el mismo pueda operar y ofrecer ese potencial de servicio y el beneficio económico según corresponda. Pero aquí hay algo muy importante y que a veces no se ha tocado anteriormente y no lo teníamos en la directiva 005-2016 e incluso su texto ordenado, que corresponde también considerar una estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del mismo, para que nuevamente pueda ofrecer ese potencial de servicio. Yo considero acá siempre un ejemplo que es muy sencillo para entender. Ustedes conocen claramente lo que es un grupo electrógeno, ¿verdad? Un grupo electrógeno. Y este grupo electrógeno es un activo que normalmente he podido ver algunos que están bordeando por los 150.000 soles, 50.000, 150.000 soles, entre ese rango. Y podríamos tomar en referencia que este grupo electrógeno tiene entonces que instalarse en una debida ubicación para que pueda tener todas las condiciones necesarias para que el mismo pueda operar, ¿verdad? Entonces, independientemente del costo de la adquisición, también se consideran costos atribuibles a la ubicación del activo, ¿no? Y en todas las condiciones necesarias para que pueda operar. El mismo caso contrario, no podría recibir ese potencial de servicio. Pero no solo ello, ahora nos pide también que consideremos una estimación inicial de los costos que correlacionan para desmantelar, o sea, rehabilitar, reubicar este activo en otro lugar y nuevamente puede ofrecer un potencial de servicio. ¿Se podría hacer ello? Claro que sí. Entonces, el grupo electrógeno lo vamos a retirar de esta ubicación y lo vamos a consignar en otro lado. Entonces, todos estos costos que desmantelamiento, retiro del elemento y reubicación nuevamente para rehabilitarlo pueda ofrecer potencial de servicio, también se debe considerar. ¿Qué les parece? Muy importante tomar también en cuenta desde la perspectiva que se da ahora dentro de la propia NIC SP17, que anteriormente no lo considerábamos. ¿Ver? Con ello, también pueden ustedes tomar en cuenta, así como hacemos mención a esta estimación inicial,
Hablamos un conjunto de costos. Y mucho ojo con ello, estimados colegas, porque ustedes pueden considerar que si vamos a tomar un activo, algunos costos que son atribuibles al mismo están totalmente relacionados, están debidamente tomados en cuenta explícitamente dentro del contrato, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta en los contratos, que puede ser por la adquisición de un equipo informático, que algunos de estos costos podrían tomar cuenta como gastos de administración, nada más, o costos de soporte técnico, costos operativos, los cuales ya no forman parte del costo atribuible dentro del activo. ¿Qué costos están considerados en el activo? Solo los costos directos que cumplan con esta medición inicial. Entonces, claros ejemplos, ¿no? El precio de la adquisición o la construcción, ya, inmediatamente costo histórico. El valor razonable de los activos adquiridos sin contraprestación. Se acuerda que habíamos visto una base de medición a un valor de mercado, sea activo o inactivo. Y miren, cuando hablamos de una obra pública, también ahora corresponde identificar los expedientes técnicos, los costos de la supervisión de la obra. Los costos que podríamos ver también son atribuibles dentro de la construcción y la generación de esta infraestructura pública. Obviamente que sí. Y no solo ello, ¿no? Habíamos visto inicialmente en la PPT anterior los costos de preparación y emplazamiento físico, los costos de entrega inicial, los de manipulación, los costos de instalación, ¿no? Como les comenté, de grupo electrógeno que se consideran dentro del contrato a todo costo. Los costos de comprobación de que el activo funcione, los honorarios profesionales para la instalación, según corresponda, y los aranceles de importación e impuestos no recuperables. Ustedes saben que tenemos aquí, por la adquisición de algunos activos, pagamos, está incluido también el costo que corresponde al IGB, ¿no? Pero como somos entidades que no tienen esa renta de tercera categoría, no estamos sujetos a lo que es el pago del IGB por ese tipo de operaciones. Entonces, pueden notar que aquí consideramos tácitamente lo que es de manera convencional, lo que ya vemos naturalmente. ¿Y dónde derivan aquí las observaciones o los principales errores? Los errores se dan cuando a veces por la fatiga, ¿no? O por no complicarnos la vida, como se dice, ya, señor contador, aquí te doy un documento, un contrato, estamos adquiriendo un equipo informático, que es por 500.000 soles. ¿Ya? ¿Qué clasificador? Listo, ya contabilizamos, ya, genial, pasamos. Pero a veces el contable no realiza una revisión exhaustiva de este contrato, porque pudieran haber algunos costos que no forman parte del activo, no son atribuibles al activo, como les manifestaba, ¿no? Los gastos de administración, de repente, dentro de la adquisición del equipo informático, incluye una capacitación al personal de la entidad para que pueda operar el activo. Ese costo no forma parte del activo. Ese costo es un gasto, obviamente, de operación, de gestión, más no atribuible al activo. Y esto nos precisa la NIC SP17, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿no? A veces cuando revisemos este tipo de contratos, focalicemos los esfuerzos en poder revisar la composición, la estructura de costos que se sujeta a esta adquisición de los activos, ¿no? A veces ponemos a todo costo y nos olvidamos que alguno de ellos podría estar sujeto como un gasto, más no como un activo, ¿no? Y esto lo he podido yo evidenciar, ¿no? Algunos contratos que incluían lo que son servicios de capacitación, servicios de soporte técnico, servicios de mantenimiento, y esto ya constituye como una prestación accesoria que está asociada a la contratación inicial, mas no forma parte del costo del activo, ¿ya? Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, luego de esa diapositiva, vamos a ver claramente que dentro de la propia NIC SP se precisa ello, ¿no? Los costos directamente atribuibles, y también separa y excluye qué costos no forman parte de ello, ¿no? Los costos de apertura, pueden ver los costos de administración, ahí está, los costos de la introducción del producto, la publicidad, la reubicación o reorganización de las operaciones, no tiene nada que ver directamente con el propio activo. Entonces son costos que se excluyen dentro del mismo. Ahora, estimados colegas, ¿no? Ustedes deben también tomar en cuenta que muchos de los principales activos que tenemos en el sector público están debidamente relacionados a las obras públicas. Y en las obras públicas tenemos lo que es infraestructura, ¿no? Y también debemos considerar que los activos se contabilizan de forma separada, ¿no? Si yo tengo la construcción de un colegio, este colegio que yo estoy tomando en cuenta, puede tener un componente que se asocia a lo que es equipamiento. Entonces, todos los laboratorios de cómputo, todas las computadoras se van a contabilizar de forma separada
y no forman parte del costo directamente de la infraestructura pública, ¿ya? Eso también tenemos que diferenciar, ¿no? La contabilización separada de diversos activos por su clasificación, por su tipo. Había trabajado en algunas entidades que eran proyectos especiales y existía cierto escepticismo, ¿no? Yo le decía, señor contador, usted no puede contabilizar todo en bienes, no forma parte del costo de la infraestructura pública, son bienes separados. Si está contemplando un equipo de cómputo, ese equipo de cómputo debe tener su respectiva cuenta contable. Es otro clasificador presupuestario. Pero, sin embargo, a veces por error o por el convencionalismo o por evitar la fatiga, certifican el proyecto con solo 4 clasificadores, ¿no? Personal, bienes, servicios y otros. Cuando podríamos ver que estos clasificadores se pueden segmentar en mayor clasificación por el tipo del bien, ¿no? Eso también corresponde mucho precisar. De esta forma, ya conocemos qué costos son atribuibles, los costos directos, los costos que se excluyen son los costos indirectos, que podríamos tomar en cuenta son gastos de gestión, gestión de proyecto, gestión administrativa, entre otros. A su vez, tomando ya la aclaración de ese punto, vamos a poder también tomar en cuenta que existe dentro de la medición inicial un enfoque posterior, ¿no? Obviamente, habíamos visto que este reconocimiento inicial se puede dar por el costo de contraprestación, de costo histórico, costo de la adquisición, la construcción, pero también existen algunas transacciones que se dan como donaciones, ¿no? Un costo que se puede sujetar a un valor de mercado, ¿no? Una evaluación que estamos tomando en cuenta de transacciones sin contraprestación, una donación. Viene acá una ONG, me hace la donación de equipos de cómputo, de unas laptops, con material reciclable, y yo le diría, ¿no? Señores, ¿cuál es el valor de la laptop? No sé, nosotros solo elaboramos, fabricamos el laptop y estamos haciendo la donación. Entonces, si no tienen un valor, no tienen identificado valor, por lo menos ven ustedes la estructura de costos que ustedes han tomado en cuenta o las características técnicas, es que no hay ni un valor. Entonces, con las características técnicas, yo con el equipo de la Oficina de Abastecimiento tendré que realizar una indagación en las posibilidades que me ofrece el mercado en cuanto a un producto como este, ¿no? Tomando en cuenta las especificaciones técnicas. Y en base a ello, debidamente informada, la otra parte, podríamos ver con la información que va a ser proporcionada por los proveedores dentro del mercado, nos va a dar una base para poder identificar y asignar un valor a estos recursos, a estos activos. Por eso pueden ver reconocimiento inicial al costo o al valor de mercado, ¿no? Transacción sin contraprestación. Pero ahí no acaba. Si hablamos de una medición, un reconocimiento posterior, en una línea de tiempo, en efecto posterior, hablaríamos que dentro del reconocimiento posterior al costo, incorporamos lo que es la depreciación, que es el desgaste natural del activo de una forma sistemática que se viene llevando a cabo en la estimación de la vida útil del mismo. Y también podríamos ver que no todo este desgaste puede ser natural, sino que podríamos ver que algunos de estos gastos que están asociados son de forma abrupta o es una pérdida ante un perjuicio o un daño que se haya ocasionado al activo, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en las primeras imágenes, ¿no? Tenemos el vehículo y ante un accidente, un siniestro, ya reduce su potencial de servicio. Y eso también se contabiliza como un gasto. Entonces, cuando hacemos un reconocimiento posterior al costo, tenemos el valor del activo menos la depreciación y el deterioro que se viene incorporando al mismo. Ahora, podríamos ver de esa manera que también se involucra lo que es un reconocimiento posterior, el valor revaluado. Y si hablamos de un valor revaluado, ustedes pueden notar que existe una experiencia en nuestro país de algunos lineamientos que se habían emitido en el año 2014 de revaluación de edificios y terrenos. Hoy en día vamos a conocer también cuáles son las últimas disposiciones de aplicación de las NIC-SP que ha emitido el ente rector y en los cuales se establece claramente que el reconocimiento posterior se va a realizar al costo. ¿Por qué? Porque podría resultar en cierta medida ser muy costoso para la entidad llevar a cabo la tasación de estos edificios y terrenos de su propiedad. Entonces, para ello existen ciertos aspectos que han sido tomados en cuenta como disposiciones en la última resolución directoral 016-2023, ¿no? Que le vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? De esta forma, estaríamos también considerando, miren aquí, dentro de esta resolución se hacen ciertas precisiones. Vamos con las precisiones. En primer lugar, el numeral número 1, ¿no? Esto es muy importante. Dice,
las entidades que adquieran o construyan bienes tangibles para ser entregados a otras entidades públicas o privadas, presentan dichos bienes en el rubro de inventarios del estado de situación financiera. Es decir, nosotros de manera convencional adquiríamos unidades vehiculares, equipos de cómputo, laptops, entre otros activos, los cuales, en cierta medida, al contar con estos bienes, se contabilizaban en la cuenta 1503.05, ¿se acuerdan, no? Bienes por transferir. Pero hoy en día pueden notar que los bienes que se están tomando en cuenta, que son adquiridos o se construyen para ser entregados a terceros desde su concepción, estos mismos ya no forman parte del reconocimiento como un activo, sino más bien la propia Dirección General de Contabilidad Pública te indica, lo vamos a reclasificar a una cuenta de rubro de inventarios, ¿no? Esto es muy importante porque esta es una disposición de aplicación en nuestro país, ¿no? En la preparación de la información financiera consolidada de una entidad económica, los saldos pendientes de entregar a beneficiarios de la misma entidad, es decir, unidades ejecutoras de un mismo pliego, dice, que califiquen como elementos de propiedades planta equipo, se presentan como tal en efecto de consolidación. Ejemplo muy sencillo, ¿no? Podríamos ver que tengo un pliego presupuestario, tengo un gobierno regional y tengo una dirección regional sectorial de educación. Esta dirección regional sectorial de educación tiene algunos bienes, ciertos activos, que son adquiridos para transferir a las diferentes unidades de gestión educativa local, que también son unidades ejecutoras. Entonces, en la presentación de los estados financieros individuales, esto se tendrá que reflejar por la entidad que adquiere estos bienes para transferir como inventarios. Pero una vez que se lleva a cabo la consolidación, que se realiza la consolidación a nivel pliego, vamos a poder representarlos como un elemento de propiedad planta equipo. Muy bien, es muy interesante ello y es de esta manera que vamos a revisar en las siguientes sesiones, cuando vemos la parte práctica, cuáles son las nuevas cuentas contables que se vienen incorporando también dentro del alcance de la actualización de la tabla de operaciones en armonía con las disposiciones que se vienen emitiendo en esta resolución directoral. Punto número 2 y punto clave, ¿no? Les comenté inicialmente que una vez que se verifica cumplir con la definición de un elemento de activo, también vamos a verificar se cumple con la definición de una unidad de activo de propiedad planta equipo, en los cuales correlaciona, debe tomarse como un umbral cuando su costo individual por cada activo sea mayor a un cuarto de la UIT. Solo en esa medida se va a presentar como un elemento de propiedad planta equipo. Caso contrario, estos bienes se consideran, se van a contabilizar como un bien no depreciable, ¿no? Eso ustedes ya conocen, y aquí se ratifica esa precisión. Ahora, aquí también tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, en los casos de bienes que individualmente no cumplan el umbral antes señalado, la entidad evaluará si es apropiado agruparlos y aplicar los criterios pertinentes para reconocerlos como elementos de propiedades planta equipo. Entonces, también involucra lo que es el juicio profesional que se va relacionando a ciertos activos. Esto es muy importante, colegas, porque nos permite también perfeccionar todo esto punto que es clave para vincular en primer orden cuál es la relación que vamos dando sobre este grupo de activos y que su forma separada no ofrecen ningún potencial de servicio. Entonces, podríamos ver que muchos de estos se contabilizan como gastos, pero que en su forma conjunta sí podría conllevar a reconocerse como un activo, ¿no? Hay ejemplos que se han podido ver en la propia aplicación. Ejemplo sencillo, ustedes pueden ver que una unidad de cómputo, tenemos aquí la adquisición de una computadora, vamos aquí con los proveedores y dicen, yo te vendo la computadora y esta computadora incluye lo que es tu monitor, tu teclado, tu mouse, tu parlante, entre otros. Entonces, aquí la entidad también tiene que evaluar que dentro de su forma conjunta, recién se ofrece un potencial de servicio. Obviamente, una unidad de CPU sin su monitor no me va a servir para yo generalmente realizar mi trabajo de oficina. Claro que sí. Y si no tiene teclado, menos aún, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ya incorporando esos alcances de pensamiento que se constituye como una unidad de activo. También eso es muy importante relacionar. Ahora, haciendo mención a ello, veamos también un nuevo cambio que se ha incorporado. Vean aquí, anteriormente los estudios de preinversión, los perfiles, en la directiva 005-2016, en su texto ordenado que salió en el año 2018, precisaban que los estudios de preinversión también formaban parte del costo del activo
una vez se ejecute la propia inversión, ¿no? Se clasificaban como parte del costo. Y es más, constituía también presupuestalmente como un gasto de capital. Entonces, hoy en día pueden ver que todos los estudios de preinversión, los estudios de preinversión, se han retirado de este propio criterio, quedando solo en ello los expedientes técnicos, ¿ya? ¿Qué sentido se podría dar? Es que naturalmente un estudio, mientras no se ejecute, no se haga realidad ese conjunto de conocimientos, evaluaciones, diagnósticos, estudios, no se materialicen, no se concreten en una ejecución directa, entonces no puede constituirse como un activo. Y ese ha sido el pensamiento lógico que ha abordado que los estudios de preinversión ya no forman parte de un costo del activo. Anteriormente sí, pero ahora a partir de la fecha, en la presentación de los estados financieros de enero de 2024 hacia adelante, ya no consideramos ello, ¿no? Solo vamos a tomar en cuenta los expedientes técnicos. Y miren también los costos de supervisión que hace mayor precisión. Y lo que era importante, dice, ¿no? Las entidades utilizan el modelo de costo con fines de la medición posterior. Entonces, ya no estamos haciendo lo que es revaluación, ¿no? Ese enfoque modelo de revaluación ya no aplicamos. ¿Por qué? Porque existen diferentes situaciones que podrían conllevar realizar tasaciones a valor de mercado que se den sobre un conjunto de activos, podría resultar también ser oneroso, demandar mayores recursos. Y máxime que de repente tenemos gobiernos regionales que tienen una gran cantidad de inventario de lo que es infraestructura pública y por clase de activo, ¿no? Todos los edificios, todos los terrenos, vean ustedes en ese sentido. Miren más aún incluso las municipalidades, ¿verdad? Que tienen muchos programas que están sujetados a lo que son terrenos. Ahora, con todo ello, vamos a poder tomar en cuenta en consideración sobre estas disposiciones que se van dando, también vincular que como punto número 5, los factores porcentuales de depreciación, ¿no? Las tasas de depreciación. Una tasa de depreciación se va alineando conforme a la línea de tiempo horizonte que se espera obtener del potencial de servicio que me va a ofrecer este activo. Entonces, si yo tengo una unidad vehicular, ¿ya? La estimación de vida útil, puede venir el técnico, me dice, ¿sabe qué, señor? Este vehículo, yo le estimo una vida útil de 10 años. Ya está. Entonces, lógicamente, si su estimación de vida útil es de 10 años y si la depreciación total sería el 100%, ¿cuál sería la fracción de una depreciación mensual? Entonces, anual, mejor dicho, la depreciación anual sería 10%, 10%, 10%, 10%, hasta llegar al 100%, que equivale entonces a la depreciación que se da en los 10 años, ¿verdad? Y esa misma razón se puede ver en este cuadro referencial, ¿no? Pueden ver vehículos de transporte, vida útil referencial son 10 años. Entonces, la tasa de depreciación anual será de 10%, ¿no? Por lo tanto, pueden ver que existe una regla de 3 simple para poder llevar a cabo el cálculo de la tasa porcentual de depreciación. Muy bien. Este sería el punto número 5, ¿no? Las entidades pueden considerar las vidas útiles del siguiente cuadro referencial o adoptar vidas útiles propias de acuerdo con sus estimaciones para cada clase de elementos de activos. Ojo, señores, estos porcentajes o tasas son referenciales, no son definitivas. Y si yo menciono que son referenciales, es porque la propia entidad, conjuntamente con el juicio profesional, con el apoyo de los propios técnicos en la materia, con las áreas técnicas, ya sea la oficina de equipo mecánico, sea las oficinas involucradas sobre estos activos. Si voy a hablar de un equipo informático, ¿quién será el área técnica? Obviamente, la oficina de tecnologías de la información. Si hablo de un vehículo, ¿quién será el área técnica? La oficina de equipo mecánico. Entonces, ahí se van dando ustedes relación sobre esos factores porcentuales que se van a determinar también para la determinación de la depreciación. Por ello, vean ustedes, como punto número 6, involucra y perfecciona, hace una invocación que el valor residual, es decir, al llevarse a cabo la depreciación total de un activo, el valor residual que se va a considerar para este recurso se va a tomar en cuenta en un sol. Se va a valorizar como un sol. Entonces, cuando una entidad espera utilizar elementos durante toda su vida económica, es decir, cuando la vida útil y la vida económica sean iguales, en caso contrario, la entidad realiza la mejor estimación de la determinación de este valor residual. ¿Por qué? Porque nos podríamos dar cuenta que, mismo ejemplo del vehículo, ya se pasaron los 10 años, ya pasaron los 10 años. Entonces, se llegó a la depreciación total a un 100%.
Y este valor residual va a constituirse como un sol. Pero la pregunta que tendrá que hacerse la entidad es, ¿esta unidad vehicular todavía está operativa? Y es más, todavía con una estimación de vida útil podría funcionar 5 años más. Se encuentra en buenas condiciones. Entonces, no sería lógico, no sería razonable que yo tenga en mis libros contables este vehículo con un valor residual de un sol, ¿verdad? No sería razonable tener contabilizado este vehículo con un sol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una nueva estimación del valor residual del elemento de propiedad de planta y equipo, para lo cual tengo que coordinar con las áreas técnicas. Señores, ¿cuánto espero yo obtener potenciales servicios de este activo? Muy bien, 5 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago una reestructuración de la depreciación para coberturar la ampliación de la vida útil de este activo. Entonces podríamos ver que al final la estimación de vida útil del activo ha sido en 15 años. Se van dando ustedes cuenta, ¿no? Que es aquí cuando las estimaciones nos pueden dar evidencia que la contabilidad no es perfecta, ¿no? La contabilidad no es perfecta. La contabilidad se sujeta a estimaciones, proyecciones, son cálculos que no necesariamente son los más exactos. Y eso se sujeta a diferentes factores estacionales, ¿no? Puede ser que el vehículo se había estimado 5 años más, pero por ahí, y luego en el transcurso del propio uso, nos damos cuenta que la estimación de vida útil se puede prolongar incluso más años por el buen cuidado o el buen manejo de la propia unidad vehicular. La depreciación se calcula aplicando el método lineal en función de la vida útil de los elementos de propiedad planta y equipo. Por lo tanto, es el ejemplo claro que les había dado, ¿no? Si tengo una unidad vehicular que es por 10 años, entonces 10 años va a ser el 100%. 100% equivale a 10 años, ¿cuánto equivale a un año? Una regla de 3 simple. Y así calculamos la tasa porcentual de depreciación anual, ¿no? Es en función a la vida útil. En este caso estoy colocando como ejemplo 10 años. Número 8. Las entidades que entregan o reciben bienes muebles e inmuebles por distintas modalidades, tales como afectación en uso y otras similares, realizan la evaluación del control de recurso y los criterios de baja o reconocimiento para los elementos de propiedad planta y equipo. ¿Por qué les comento ello? Porque es totalmente necesario podamos tomar en cuenta que siempre predomina dentro de la definición de un elemento de activo lo que es el control. Tener el control del activo. Si no existe control, entonces ya no podríamos estar hablando de un activo. Y a veces ustedes se dan cuenta que esta afectación en uso que se da sobre algunos bienes podría tomarse en relación de repente 1 año, 2 años, tiene una línea de tiempo, es decir, eso se establece dentro del convenio, ¿no? O la resolución administrativa que dispongo eso. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta cuando culmine la vigencia de esta afectación en uso, tengo que evaluar. ¿Todavía tengo control del activo? Ya no. Entonces, el activo ya no está bajo mi poder. Entonces, se retira el activo de mi propiedad y retorna al transferente inicial. ¿Qué tal, no? Esto es muy importante recordar porque debemos predominar también parte de la definición conceptual de un elemento de activo, lo que constituye el control. Perfecto. Se transfieren todas las ventajas y riesgos del activo, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo claro que les quería comentar, ¿no? En pocas palabras, ahí pueden ver 4 imágenes de una unidad vehicular que tiene, pueden ver, un entorno diferente en cada plano fotográfico. En el lado izquierdo podemos ver que se encuentra en trocha, se encuentra en campo para supervisión de obras. En el lado derecho podrían visualizar que esta unidad vehicular se encuentra en un círculo que sea más urbano, ¿no? En la ciudad. En la parte inferior, miren incluso las condiciones climáticas en las cuales se sujeta esta unidad vehicular que podrían hacer un mayor desgaste. Y en la parte derecha inferior, notamos que la unidad vehicular se encuentra debidamente estacionada sin usar. Entonces, la pregunta es, ¿el factor porcentual que vamos a aplicar para estas unidades vehiculares será el mismo? ¿Sí o no? Obviamente, aquí nos vamos a apoyar con el criterio técnico que nos va a permitir abordar por parte de la oficina de equipo mecánico. Entonces, la oficina de equipo mecánico me dirá, señores, administración, esta unidad vehicular, si ustedes pueden notar, se encuentra en campo, se encuentra para supervisión de obras y la estimación de vida útil que estamos considerando en nuestro informe técnico constituye solo por 8 años. Sí, es por el constante uso y los mantenimientos que se van a tener que llevando a cabo en el transcurso de su vida. Ahora, en el lado derecho pueden ver que la camioneta que va circulando en ciudad tiene menor desgaste, ¿no? Las propias llantas, el propio uso, ¿no? Entonces,
tendría que relacionar sobre este vehículo que solo puede presentar un menor desgaste y la estimación de útil sería de 10 años como un defecto referencial. Entonces, aquí ya comenzamos a diferenciar estas unidades vehiculares en función a su propia finalidad pública, al uso que se le viene dando, ¿no? Y eso es muy importante porque debemos hacer una clasificación de estas unidades vehiculares en función a su propio uso. ¿Quién nos tendrá que apoyar aquí? El área técnica. Y mucho cuidado, no vaya a ser que los órganos de auditoría o la propia sociedad de auditoría se acerque a ustedes y les diga, a ver, muéstrame el reporte de depreciación que se va dando a los vehículos. Y mucha atención que de repente justamente se apersonan a una municipalidad, a un gobierno regional, donde muchos de estos vehículos están clasificados para obra, para inspección, supervisión de obras, para campo, y otro grupo de activos son para lo que es transporte de personal dentro de la propia ciudad, administrativo, reuniones de trabajo, ¿no? Podemos diferenciar en este caso el uso que se da a estos activos. Perfecto, perfecto. Estamos avanzando muy bien con estas imágenes. Y lo que quería manifestarles, ¿no? Resaltar claramente ello. Los activos se deben contabilizar de forma separada. Y un claro ejemplo que se da es esta imagen, ¿no? Tenemos la edificación que se contabiliza en la cuenta contable 1501 de edificios y estructuras, y en la parte inferior pueden ver que se visualiza un terreno. Y esto constituye otra cuenta contable, que es la cuenta contable 1502, activos no producidos. Ahora, otra pregunta. Me puede decir, ¿y qué es lo que hay dentro de este edificio? Podemos ver que hay equipos. Estos equipos superan un cuarto de la unidad de posibilidad tributaria vigente. Entonces yo podría decir, entonces constituyen equipos informáticos. Entonces constituye la cuenta contable 1503. Indirectamente me he paseado en tres cuentas, ¿no? 1501, edificios y estructuras. 1502, activos no producidos. 1503, vehículos, maquinarias y otros. Se dan cuenta, estimados colegas, que la contabilización se debe realizar de forma separada. Y si la contabilización es separada, también los clasificadores presupuestarios deben ser separados, alineados también a lo que es el expediente técnico, el estudio definitivo, entre otros. Esto es muy importante relacionar, ¿ya? No todos vamos a contabilizar solo como gasto, como costo de construcción en bienes. Mucho cuidado. Errores que se dan frecuentemente. El terreno lo contabilizan como bien. Los equipos informáticos lo contabilizan como bienes y forman parte del costo del activo. Entonces, cuando yo reviso la liquidación de la obra, la liquidación contable, veo que todo está contabilizado por 5 millones de soles como un edificio. Sin embargo, a una revisión posterior diría, no, estos 5 millones no forman parte total del costo del edificio, sino que se deben clasificar, ¿no? El edificio vale 4 millones de soles. Y diferencia el valor se debe reclasificar a terreno y otra parte se reclasificará a los equipos. Se dan cuenta cómo se debe llevar a cabo la representación de estos datos en los estados financieros, ¿no? Muy importante tomar eso en cuenta, ¿ya? Y seguidamente habíamos visto que dentro de las definiciones de marco conceptual se cumple la definición de un elemento, pero si no podemos asignarle un valor fiable, no tenemos que estresarnos, ¿no? Dice la norma, esta norma no requiere que una entidad reconozca los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural que satisfagan de otra forma la definición y los criterios de reconocimiento de propiedades, planta y equipo. ¿Por qué? Estos bienes culturales podríamos ver o relacionar que incluso podría tener un enfoque axiológico sobre el valor de estos bienes. Entonces, habíamos puesto como ejemplo que tenemos varios expertos y cada uno de ellos tendrá una apreciación, una opinión técnica diferente sobre el valor que debe corresponder al activo. Entonces, es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales o histórico-artísticos me dé un valor financiero. Las obligaciones legales y estatutarias pueden imponer prohibiciones y severas restricciones para su venta. Hay bienes que ni siquiera se pueden vender. Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus condiciones físicas se deterioran. Y puede ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos y cientos de años. Yo me acuerdo, ¿no?, que habían tomado en cuenta en un gobierno que tenía ciertos artistas y que estos artistas habían dejado como reliquias, un ejemplo sencillo, un instrumento musical, ¿no? Teníamos ahí una guitarra eléctrica, que había tomado por un artista, un personaje ilustre en ese momento, y que en el transcurso de los años, ustedes podían ver esta guitarra eléctrica se venía deteriorando, la pintura se desgastaba, podíamos ver que a medida que pasaban los años, el valor de esta guitarra incrementaba su valor. Miren,
y esto se considera como una reliquia. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es más, si la guitarra estaba nueva, reducía su valor. Mientras más años tenga la guitarra, la concesión, la propia madera, todos los accesorios que se van dando a este mismo instrumento, incrementan el valor del mismo. ¿Qué les parece? Es muy interesante todo ello, ¿verdad? Entonces viene un artista, dice, esta guitarra vale 100 soles, vale $100. Viene otro, no, esto vale $1.000.000. ¿Se dan cuenta ustedes que a veces existen ciertos bienes culturales, ¿no? Entre otros, que no se puede asignar un valor fiable? En tanto, no se le puede exigir que se represente en los estados financieros. Muy bien, es un claro ejemplo. Ahora estamos haciendo un recorrido veloz. Esto es muy importante, estimados alumnos, porque nos va a permitir ahora diferenciar cuál es el alcance de la NIC SP17 y también, tomando otra mirada, desde la NIC SP12, los inventarios. Si hablamos de inventarios, lo primero que nos viene a la mente es la cuenta contable 1301, ¿no? Bienes y suministros de funcionamiento. Tenemos la cuenta 1302, que son bienes para la venta, ¿verdad? Y si consideramos ello, deberíamos entonces resaltar que muchos de estos bienes los tenemos en el día a día, ¿no? Para el propio funcionamiento de la entidad, como materiales de oficina, repuestos y accesorios, entre otros, que es lo más convencional, es lo normal. Y que estos bienes son de consumo, ¿no? Ingresan a un almacén de la entidad con una orden de compra, guía de internamiento, si es con contraprestación. Podríamos también considerar que si es una donación, será con una nota de entrada al almacén, y así sucesivamente. Una vez que los bienes se internan en el almacén, se contabilizan como un activo. Y en medida que se consumen, se reclasifican como una cuenta de gastos, el consumo que se da del activo. Ahora, para ello, vamos a ver aspectos claves que se vienen abordando sobre su definición. Inventarios. ¿Qué son los inventarios? Son activos en forma de materiales, ahí está, o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, para ser consumidos en la prestación de un servicio. En este caso también pueden ser considerados para la venta o distribución en el curso ordinario de sus operaciones, y pueden tomarse en cuenta en el proceso de producción para su venta o distribución. Esto podríamos ver que hay algunas entidades que con un conjunto de materias primas vienen llevando a cabo la producción de ciertos activos que clasifican como inventarios, ya que son bienes para la venta. Entonces, dentro de todo este alcance, deberíamos también que muchos de estos bienes incluso son adquiridos y son para vender, ¿no? Una actividad comercial. Y aquí tenemos ya lo que conocemos como la mercadería, ¿no? La contabilización de mercaderías. Y yo les comento eso como una experiencia cuando trabajé en un grifo municipal, una municipalidad que tenía su propio grifo, año 2012 les cuento, por ejemplo, y esta municipalidad, al tener su propio grifo, adquiría combustible a Petroperú, internaba en su máquina expendedora y hacía la distribución respectiva por la venta del combustible. Lo contabilizamos como mercaderías. Entonces, en esa medida, ustedes pueden notar que estos bienes se internan, se contabilizan como un activo, y también pueden ver que los mismos tenían un propio fin, que era un bien para la venta. Exacto, ¿no? Los inventarios también comprenden todos ellos que son productos terminados. Considerábamos aquí esta municipalidad que ofrecía productos lácteos a un precio de venta, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Que hacen todo un costo de producción, materias primas, lo que son ciertos insumos, ingredientes para lo que son productos lácteos. Ahí se dan cuenta. Estos inventarios también incluyen los materiales y suministros en espera de ser utilizados en el proceso productivo, la propia materia prima, obviamente. Los bienes comprados o producidos por la entidad para ser distribuidos a terceros. ¿Y aquí hacemos hincapié? ¿Se acuerdan lo que vimos en las últimas disposiciones de aplicación de las NIC SAP? Justamente hacen un estudio de este párrafo, y es ahora que cuando los bienes son adquiridos y para transferir a terceros, ya no forman parte de propiedades, planta y equipo, sino ahora contabilizan como inventarios. De aquí se saca ese alcance, ¿no? Los bienes comprados o producidos por la entidad para ser distribuidos a terceros sin contraprestación o por una contraprestación insignificante, tenemos aquí que son considerados como inventarios, Perfecto, señores, perfecto. Estamos avanzando muy bien, ¿no? ¿Verdad que las NIC SP parecen complicadas, pero aquí las vemos fácilmente? Ahora, de esta forma, debemos también considerar siempre en los activos, resulte o recae que debemos diferenciar qué costos son atribuibles y qué costos no son considerados parte del activo, porque debemos diferenciar para contabilizar esto como un gasto.
no necesariamente como el costo del activo. Y dentro de ellos podemos tomar el costo de la adquisición, obviamente con una orden de compra, guía de internamiento, un contrato. Hablamos del costo de conversión, que las materias primas que se van dando para generar un producto final, producto terminado, y otros costos que están relacionados a la generación del mismo. También se toma en cuenta el costo de los inventarios para un suministrador de servicios, es decir, consideramos todo lo que es el packaging, todo lo que involucra tener el producto terminado y en condiciones que se puedan contemplar para su venta, ¿no? Esto debemos tomar en relación que no todo forma parte del costo del activo, porque podríamos ver que hay desperdicios, hay cantidades anormales de materiales que se podrían perder. Por ejemplo, tenemos las mermas. En ese ejemplo que les puse del combustible, en este grifo municipal, eventualmente podíamos notar que existía la evaporación del combustible. Entonces, para ello, contábamos con informes técnicos, área especializada, que nos dé alcance, entonces, cuál es el cálculo de este desperdicio, la evaporación del combustible. Y esta sección se contabiliza como un gasto. Lo mismo podemos ver, los costos de almacenamiento también son gastos de gestión, administración, ¿no? Los gastos de almacén. Pero siempre y cuando los mismos tomen ser necesarios para conservar dentro del proceso productivo, recién formarán parte del costo. Caso contrario, si solo son para almacenamiento natural del propio activo, producto terminado, en este caso ya es un costo de administración. Si fabricamos, en este caso, medicamentos, estos medicamentos que tenemos en el sector salud, obviamente tienen ciertos sistemas de almacenamiento, refrigeración, porque se encuentran en un enfoque productivo, ¿no? Ciertos insumos tienen que estar en una cierta temperatura hasta generar el producto final. Entonces, solo en esos casos que sean necesarios para el proceso productivo, la generación del activo, forma por parte del costo del activo. Caso contrario, podríamos ver que estos son gastos de administración. Y esos son los costos indirectos de administración que no han contribuido a dar los inventarios en la condición y ubicación actuales. Y finalmente, pues también debemos tomar en cuenta los costos de venta, ¿no? Estos costos de venta no forman parte del costo atribuible al activo. Se dan cuenta que es muy similar a la diferenciación que se ha venido dando en lo que son propiedades, planta y equipo, ¿no? Siempre diferenciamos lo que es administración, gastos de gestión de proyectos, gastos de gestión de administrativos, gestión de los almacenes, que no tienen incidencia en la generación del activo. Eso es lo que debemos diferenciar, estimados colegas. Con ello, vamos a poder también tomar en relación, dentro de todo este orden de diapositivas, que existen algunos inventarios, exacto, algunos inventarios que forman parte del costo de un activo. Entonces, estos suministros podríamos tomar como ejemplo los materiales de construcción. Los materiales de construcción, entonces, no forman parte del inventario siempre y cuando se encuentren tomados en relación con una finalidad a la propia construcción en curso. Y es por ello que ustedes pueden considerar que tenemos obras en construcción y tenemos una cuenta contable 1501 que vincula lo que son adquisición de bienes para la obra, construcción por administración directa. Obviamente se va clasificando por diferentes edificios y estructuras en base a su propia finalidad y esto forma parte del costo del activo. Y esto lo podríamos manifestar, párrafo 46, ¿no? El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de activo, en este caso propiedades, planta y equipo, como les decía. Por ejemplo, los inventarios que se emplean como componente de los trabajos realizados por la entidad para los elementos de propiedades, planta y equipo de propia construcción. Ahí está. Entonces, en este caso, no podemos decir que es un inventario, es un suministro de funcionamiento, sino forma parte del costo de la construcción y generación de un elemento de propiedad, planta y equipo. Esos inventarios asignados a otros activos de esta manera se reconocerán como un gasto a lo largo de su vida útil. Por ello, tendríamos entonces, estimados colegas, que considerar esta diferenciación que también se va dando dentro de toda esta relación. Muy bien, también contemplamos todo ello. Ahora, seguidamente, dentro de todos estos puntos que venimos dando nosotros, debemos asociar directamente que muchos de estos activos que están en construcción, en curso, también involucra que existen algunos que no se llegan a utilizar en la ejecución de la obra. Y esos son los bienes sobrantes, los saldos de obra. Estos bienes que no se utilizaron en la ejecución de la obra, ¿qué podríamos decir? Se tienen que nuevamente internar en el almacén central, ¿no? Del almacén periférico
forman parte del almacén central y se reclasificarán de una cuenta de edificios y estructuras en curso a una cuenta de inventarios, ¿no? Hasta que la propia administración decida el uso que se va a dar a estos activos, si van a formar parte para la construcción de otro activo o si van a ser para su propio consumo. Eso es muy importante relacionar. Y eso es la finalidad que tenemos en una liquidación financiera de una obra pública, ¿no? Los bienes que se vienen tomando en cuenta de otros almacenes, que se adicionan al costo del activo, y también deducimos los bienes que no han sido utilizados o empleados en la construcción, que van a tener que nuevamente reingresar al almacén de la entidad. Muy interesante, ¿verdad? Eso vale resaltar principalmente dentro de la construcción de estas obras públicas, con un enfoque un poco más amplio en la liquidación financiera de las inversiones. Y aquí les traigo un claro ejemplo, estimados alumnos, ¿no? Pueden notar que si hablábamos de la NIC SP12 de inventarios, pueden ver que hablábamos mención de los bienes que son para la venta. Y si consideramos los bienes que son para la venta, obviamente no podemos dejar de mencionar este caso de estudio, ¿no? Dice, la Villa Panamericana llegó al Olímpico a un condominio de departamentos para la venta. ¿Se acuerdan, no? Y eso lo pueden tener como un claro ejemplo de la Villa Panamericana. Y en la Vía Panamericana, obviamente, ustedes habían podido ver que tienen un costo de construcción de cada edificación, y los mismos son para propio uso de la entidad, los cuales habían con una finalidad pública para poder albergar alojamiento a los diferentes participantes en estos Juegos Panamericanos, ¿verdad? Pero una vez que culminaron los Juegos Panamericanos, muchos de estos bienes, para recuperar la inversión, habían sido considerados como bienes para la venta, bienes para la venta. Entonces, vean ustedes aquí en este material de estudio que estoy compartiendo con ustedes mismos, que existe claramente algunos ejemplos para estudio, ¿no? Según cifras oficiales, la construcción de la Vía Panamericana costó 405 millones de soles. ¿Qué tal? Y el costo de metro cuadrado de la Vía Salvador es de 2.700 soles en promedio, de acuerdo con la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. Es decir, un departamento de 75 metros costaría 202.000 soles. ¿Qué podemos entonces manifestar, estimados colegas? Podríamos ver en esa medida que indirectamente, tomando en cuenta un valor de mercado, de lo que contamos con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Perú, podríamos hacer una valorización de cuánto equivale cada departamento, ¿no? Y miren lo que precisa su director general, dice, el señor Alberto Valenzuela explicó al diario de Gestión que las viviendas serían ofertadas a precios comerciales. Entonces va a tomar en cuenta un precio de venta al valor de mercado por metro cuadrado. Podemos multiplicar por el número de departamentos y metros cuadrados que tiene cada uno y podemos estimar un valor. Miren, ya quiere asignar un valor. Entonces, para recuperar los 405 millones de soles que gastó el Estado, divididos entre los 1.096 departamentos invertidos, debería vender cada departamento en 370.000 soles. Miren aquí, esta parte es clave, Entonces, si se dan cuenta, estimados colegas, en la parte superior, si hablamos de un valor de mercado que había sido tomado en cuenta por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, cada departamento debería costar 202.000 soles. Pero, sin embargo, para recuperar la inversión, lo que indica el director en general, cada departamento se tendría que vender a 370.000 soles. ¿Qué tal? Hablamos de diferentes bases de medición, ¿verdad? Diferentes bases de medición. Hablamos de un valor de mercado y hablamos de un precio de venta, ¿no? Que establece la propia entidad con estimaciones comerciales que pueda tomar para recuperación de la inversión. ¿Qué tal? Estos casos se presentan en el día a día, ¿no? Indirectamente también asociamos aquí lo que corresponde a las propias NIC-SP. Si hablamos de ello, ¿no? El metro cuadrado, ¿no? Si hablamos de una evaluación de mercado por la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, serían 2.700 soles en promedio por metro cuadrado. En cambio, si queremos recuperar la inversión, tomando en cuenta los 405 millones invertidos, el metro cuadrado equivale a 4.900 soles. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora, muy bien, acá su compañera Soledad dice, profesor, los precios pueden variar por cada piso, también, ¿no? Por las dimensiones, por el metro cuadrado. Es por eso que acá toma como una unidad de medida también el metro cuadrado, los cuales también podrían ser por ciertas condiciones, vista interna, vista externa, por ubicación, en la esquina. Claro que sí, pero aquí ya hablamos a un nivel más de detalle, ¿verdad? Exacto. Muy bien, gracias por su participación. Eso me hace dar cuenta que están atentos. Ahora, una vez que pasó este proyecto de llevar a cabo la venta de estos bienes,
nos dimos con una lamentable noticia de que la pandemia estaba tomando en cuenta mayor empoderamiento en nuestro país y teníamos que buscar medidas para combatir el COVID. Entonces, en ese sentido, el gobierno lo que hizo fue habilitar esta Villa Panamericana en un hogar olímpico, en un hospital COVID. ¿Qué te parece? Entonces, de un hogar olímpico a un hospital COVID en un tiempo récord. Entonces, miren, de haberse considerado inicialmente 1501 edificios residenciales, porque eran para alojamiento, se reclasificaron a la cuenta contable 1302 como bienes para la venta. Y luego nuevamente se reclasifican a la cuenta contable 1501 edificios de instalaciones médicas. ¿Qué les parece? Se dan cuenta que en función a la propia finalidad pública del activo, también las cuentas contables me van dando una reclasificación en el momento, ¿no? La contabilidad es un reflejo de los actos hechos económicos en tiempo real. Es lo que deberíamos tomar en cuenta también en la presentación de los estados financieros. Y eso es lo que podemos tomar en cuenta dentro de estos ejemplos. Por ello, vamos ahora a propiedades de inversión. Miren que estamos avanzando así como flash, rápido nomás. Ya habíamos visto lo que es la NIC SP17, hemos tomado un ejemplo de la NIC SP12 de inventarios, pero ¿qué pasaría si nos ponemos a pensar? Bueno, ya han pensado que se ha tomado como una idea tomar en cuenta la venta de estos bienes, ¿no? Pero ¿qué sucedería? Yo me acuerdo que había unos expertos que se hacían estas preguntas para reflexionar de manera filosófica, decía, ¿los bienes inmuebles, los edificios, se deben depreciar? ¿Sí o no? Es lo que hablaba. En este caso, resaltaba que algunas edificaciones incrementaban su valor. Incrementan su valor en medida del tiempo. En vez de depreciarse, reducir por su valor, podríamos ver que incrementaban su valor por lo que corresponde a una propiedad de inversión. Y esto lo conocemos como plusvalía, ¿verdad? Entonces, esos departamentos que ven aquí, miren, en el ejemplo que habíamos visto en la parte anterior, estos departamentos que estaban acá, miren, esto es un recorte, una noticia que había salido, ¿en qué año? Miren, pueden ver Leticia Lima 2019. Hoy en día, año 2024, les pregunto a ustedes, ¿el valor de metro cuadrado será el mismo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será el mismo o no? Obviamente que ya por diferentes factores estacionales, entre otros, nos damos cuenta que el valor ya ha sujetado una variación y posiblemente haya incrementado su valor en el caso estemos considerando una venta, ¿no? Una venta futura, ¿no? Y en breve les voy a contar algunas anécdotas que he podido yo visualizar en la gestión pública que están relacionadas justamente a estos casos. Muy bien, vamos con la definición entonces rápidamente, ¿no? Para entender. Cuando hablamos de la NIC SP16 es porque de alguna forma estamos esperando obtener del activo una apreciación de capital, ¿no? Lo que decíamos como una plusvalía, una renta o ambas. Y no son propiedades de inversión cuando estamos hablando de que estos bienes van a ser considerados para la propia producción o suministro de bienes o para los fines administrativos. Esto ya se clasificaría incluso ser ocupadas por el dueño y formarían parte de propiedades, planta, equipo, ¿no? Tampoco no son consideradas para su venta a corto plazo, es decir, en el curso ordinario de las operaciones. Esto se reclasificaría entonces como bienes para la venta. Pero si es una venta futura, en este caso es una propiedad de inversión. Si es una venta a corto plazo, una venta operación corriente, es en este caso como inventarios. Así de sencillo. Esa es la fórmula para poder entender este grupo de activos. De esta manera, puedan ver en el ejemplo, ¿no? Como ven en esa espiral, son inmuebles como terrenos, edificios, mantenidos por el dueño para arrendarlo como un activo para derecho de uso o para obtener rentas, plusvalías o ambos. Ahí está, apreciación de capital. El fin de las propiedades de inversión no son para un propio uso de la entidad, para sus propias operaciones administrativas o para llevarse a cabo en una venta a corto plazo. Eso ya corresponde a otro grupo de cuentas. Y aquí nos considera, ¿no? Dentro del alcance de la NIC SP16, algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos claros, ¿no? Un terreno que se tiene para obtener plusvalías. Y yo recuerdo claramente que en una oportunidad nos dimos cuenta que un colegio de contadores públicos quería adquirir un terreno para poder llevar a cabo la construcción de un local de esparcimiento recreacional para todos sus agremiados. Entonces tocaron las puertas del gobierno regional
señores gobierno regional, por favor, queremos nosotros ese terreno para poder construir nuestro centro recreacional para todos los agremiados. Entonces, cuando preguntaron al director ejecutivo de Administración de Bienes Inmuebles, habían tomado en cuenta que justamente ese terreno en un año iba a construirse un centro comercial en esa jurisdicción. Entonces, la administración, el gobierno regional dijo, bueno, si vendemos ese terreno al Colegio de Contadores hoy en día, podríamos obtener una renta de 1 millón de soles, ¿no? Por la venta. Pero si vemos que vendemos el próximo año, ese terreno va a costar 3 millones de soles porque va a ser un parque industrial o parque turístico, entre otros, ¿no? En los cuales puedes notar que bastantes centros comerciales van a incrementar la actividad económica. Muy bien, entonces lo que hizo la entidad estratégicamente no realizó la venta de estos bienes, de estos terrenos, sino espero que pase este tiempo prudente para poder realizar la venta por un importe mayor. ¿Cómo se llama eso? Incrementar el valor a través de la plusvalía, ¿no? Ahí pueden ver, plusvalías a largo plazo. Es un periodo mayor a un periodo que sería ya no corriente, sino hablamos de un aspecto no corriente, ¿no? Corriente dentro del plazo que involucramos en los 12 meses, que se espera efectivizar la venta, y no corriente cuando ya hablamos a largo plazo. Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado, en el caso que la entidad no haya determinado si el terreno se utilizará como bien ocupado por la propia entidad o venderse a corto plazo, también clasifica como propiedad de inversión, porque indirectamente va a incrementar su valor. Un edificio que sea propiedad de la entidad, de uso relacionado con un edificio mantenido por la entidad y esté alquilado a través de uno o más arrendamientos operativos, entonces pueden ver que estamos percibiendo rentas. Entonces, esa es la finalidad que se tiene de esta unidad de activo, que sería de alguna forma una propiedad de inversión. Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más arrendamientos operativos, igualmente, no tenemos rentas. Y alguna propiedad que esté siendo construida o desarrollada para un uso futuro de propiedad de inversión, también clasifica dentro de este entorno, ¿no? Puede ser que la entidad está con miras de realizar la construcción de una edificación con el efecto de que la misma se pueda llevar a cabo la venta a un futuro o se pueda sujetar para arrendarlo a través de uno o más arrendamientos operativos, ¿no? Esa sea su finalidad, su concepción, ¿no? Ahí ustedes pueden darse cuenta que va a formar parte como una propiedad de inversión. Por ello, como habíamos visto nosotros, existe un cambio de finalidad pública, ¿sí? Puede ser que ahora la entidad haya decidido este activo utilizarlo para su propio uso. Entonces, en vez de ser propiedad de inversión, se reclasificará a la cuenta de propiedades, planta y equipo. Y si ahora la entidad considera tomar este activo para la venta a corto plazo, lo reclasificará para inventarios. Y si considera una venta futuro de inventarios, lo va a reclasificar a propiedades de inversión. Estas reclasificaciones, ¿no? Por cuestiones de las traducciones que se den en la NIC-SP, ahí pueden ver como transferencia, ¿no? Transferencias contables. Se realizarán transferencias o de propiedad de inversión cuando existe un cambio en su uso. Ahí está. O que se haya evidenciado pueden ver, el cambio de la propia finalidad. Y ahí nos da algunos ejemplos, ¿no? Dice el inicio de ocupación de este activo, ¿no? Por la propia entidad, ya no constituye propiedad de inversión, sino se reclasificará a su cuenta de propiedades, planta y equipo. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom para que ustedes puedan apreciar mejor esos ejemplos. Hacemos un acercamiento aquí, acercar, ahí está. El inicio, ahí está, hacemos aquí, de un desarrollo con intención de venta, ¿no? De inversión, de propiedades de inversión, clasificamos a inventarios, porque va a ser una venta en el momento. El fin de la ocupación por parte del dueño, es decir, entonces, de una propiedad, planta y equipo a propiedades de inversión. O el inicio de una operación de arrendamiento de un tercero, de inventarios a propiedades de inversión. Se van dando cuenta cómo se pueden hacer ciertas transferencias o reclasificaciones en el marco de los eventos o actos económicos que se dan en la entidad. Perfecto, señores. Y aquí les muestro, ¿no? Cómo que es el criterio que se va a sujetar el contable conjuntamente con el apoyo del área técnica involucrada para poder incluso hacer una contabilización separada. Si yo hablo de un edificio, podría ser la clasificación del edificio por pisos, ¿no? Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Una de sus compañeras hizo mención que el valor podría diferir, ser diferente en cuanto a comparación con los otros pisos. Así es. También podemos ver que la contabilización
se podría llevar a cabo por pabellones, como pueden ver en el ejemplo del lado izquierdo inferior, ¿no? Pabellón 1, pabellón 2, pabellón 3. Y estos pabellones podrían tener de repente una finalidad distinta. De repente el pabellón 1 se está considerando para lo que es una venta futura. El pabellón 2 puede ser tomado en cuenta para propio uso de la entidad. El pabellón 3 para arrendamientos operativos que se van dando a uno o más. Por ejemplo, podríamos dar a que algunas facultades o algunas entidades vienen llevando a cabo alquiler de estos inmuebles y tienen esa propia finalidad. Se van dando cuenta. Y un caso que recuerdo yo, ¿no? Hay universidades que tienen pues sus propios estadios para promocionar lo que es la actividad deportiva, ¿no? Educacional, que también se pueden dar en ciertas disciplinas, pero también pueden notar que algunas universidades que buscan eso tienen mayores rentas. Entonces, en vez de asociarse una finalidad y usar este campo deportivo, este estadio, para poder hacer actividad en el marco de su propia finalidad inicial, reclasifican para hacer alquileres, ¿no? Rentas, para tomar en cuenta lo que son el desarrollo de conciertos, concierto 1, concierto 2, por mes tienen como 20 conciertos. O sea, es como un ejemplo, vean cómo es que puede cambiar la finalidad del activo. Entonces ya no sería para propio uso de la entidad, sino para una operación de arrendamiento, ¿no? Para lo que son eventos, conciertos, entre otros similares. Ahí claramente se van dando cuenta cómo es que se puede también hacer una contabilización separada por componentes dentro de un propio activo, ¿no? Excelente, señores, estamos avanzando muy bien. Y con ello estaríamos ahora pasando a una clasificación de los activos con apariencia física a aquellos que no tienen esta característica de ser tangible. Obviamente, estoy haciendo mención a los activos intangibles. Estoy haciendo mención a los activos intangibles. Y aquí también existen algunas disposiciones de aplicación por parte de la DGCP, ¿no? Que ha hecho precisiones en esta última resolución directoral 016. Entonces, dentro de los activos intangibles, vamos a ver, tenemos en el mismo sentido contemplar el cumplimiento de las definiciones, ¿no? Ya saben que es un recurso que es controlado, que proviene de hechos pasados y se espera obtener en el futuro un potencial de servicio o beneficio económico. Y definiciones complementarias a ellos podemos decir que no es monetario y que no tiene apariencia física, ¿no? No tiene apariencia física y es identificable. Y adicionalmente, dentro de los umbrales que se han emitido por parte del ente rector, hablamos que es un mayor a 1/4 de la unidad impositiva tributaria vigente. Al igual que hemos visto por parte de la unidad de activo de propiedades, planta y equipo, ¿no? En el mismo sentido. Ahora, aquellos recursos que no superen este umbral se contabilizan como ¿qué? Como gastos. Se contabilizan como gastos. Y los criterios de reconocimiento, ya hemos visto, obviamente, se debe cumplir la definición que se espera obtener un potencial de servicio o beneficio económico. Y número 2, que se le pueda asignar un valor con fiabilidad. Para ello, ¿no? Pueden ver, estamos haciendo el recorrido de esta diapositiva en el mismo orden que es similar a lo que hemos tomado en cuenta en la NIC SP 17, ahora diferenciando de que son activos que no tienen apariencia física y no son monetarios, y a su vez pueden ver que son identificables, ¿no? Características adicionales que hemos visto. Claros ejemplos de ello, la primera impresión que tenemos acá pues son las aplicaciones informáticas, ¿no? Los software no tienen apariencia física, son activos que se desarrollan por la propia entidad o también pueden ser adquiridos. Vamos a ver todo esto en medida que avanzamos en las siguientes diapositivas. Ahí está. Siempre hacemos hincapié que debe existir una diferenciación de qué costos forman parte del activo y cuáles no son atribuibles al mismo. Por ello, cuando hablamos que no son componentes del costo, consideramos los gastos de venta, los gastos de administración y personal, salvo, miren, dicen, salvo que este personal pueda atribuirse al desarrollo del activo. Caso contrario, no constituye como un componente del costo. Las ineficiencias identificadas y pérdidas de operación inicial incurridas antes de que el activo logre su rendimiento esperado, ¿no? Ustedes saben que existe un plan piloto de que pueda funcionar, operar este activo. Si no opera, presenta varias fallas, esto no forma parte del componente del costo. Los gastos de capacitación de personal para operar el activo, obviamente, yo tengo un software y voy a involucrar como una prestación accesoria. Capacitar a personal para que use el software, eso no forma parte del costo del activo, sino es un gasto.
de capacitación, nada más. Y existe por ahí, ¿no?, algunos investigadores que hablan sobre la contabilidad del conocimiento. Y existe cierto escepticismo porque decimos que el conocimiento claramente ofrece un potencial de servicio, beneficio económico, el know-how que se puede adquirir en una entidad, una organización, pero que este conocimiento no tenemos control. No tengo el control porque ese trabajador puede ser que renuncie a la entidad, se vaya a otra entidad, o que el trabajador presente una enfermedad, pierda la memoria, etc. Entonces pueden ver que no tenemos el control sobre ese conocimiento que ha adquirido el trabajador, ¿no? Ahí se van dando cuenta como que siempre perseguimos el cumplimiento de la definición de lo que es un activo. Ahora vamos a tomar algunas consideraciones adicionales. Cuando hablábamos pues, de lo que es un elemento de propiedad planta equipo, mencionábamos lo que es la depreciación. Pero cuando son activos intangibles, ya no resaltamos como una depreciación, sino ahora cambiamos la terminología a una amortización, ¿no?, que se asigna sistemáticamente a lo largo y en función de la vida útil del activo. ¿Quién nos va a dar apoyo para estimación de la vida útil de estos activos? ¿Quién? Las oficinas de tecnologías de la información o quien haga sus BS. Exacto, en ese efecto podemos resaltar ello. Adicionalmente, y atribuyendo estas consideraciones, la amortización empieza cuando el activo está disponible para su uso. Recién ahí consideramos la amortización. Y su valor residual es cero, ¿no? Es lo que te precisa la NIC S71. Pero vamos a ver también qué consideraciones tenemos en nuestro país, ¿no? Como han podido ver, el valor residual también se ha venido contemplando históricamente en años anteriores, lo que es a un sol, ¿verdad? El periodo de amortización y método de amortización deben revisarse por lo menos al cierre de cada año. Ustedes pueden ver que algunos activos intangibles pudieran tener la clasificación como un activo con una vida útil que sea infinita o podemos perpetua, ¿no? Podemos ver que este activo intangible tiene un efecto de una estimación de vida útil infinita. Entonces, habrá que revisar si eso correctamente es atribuible a este activo, ¿no? O de repente tiene una estimación de vida útil limitada en cuanto funciona el lenguaje de programación, entre otros. Y eso también te va a tomar en cuenta por parte de la NIC SP31. Y muy importante, ¿no? Dice, la NIC SP26, hablamos también del deterioro que se pudiera dar de valor de los activos. Y efectivamente pueden existir algunos indicios de deterioro cuando hablamos de obsolescencia tecnológica, ¿no? Puede haber un nuevo lenguaje de programación, un nuevo sistema que pueda tomar en cuenta un nuevo uso, un nuevo enfoque, diferente al mismo que ya quedando de forma obsoleta, reduce su potencial de servicio y o beneficio económico, ¿verdad? Y aquí está lo que le decía, ¿no? Aquellos activos intangibles con una vida de útil indefinida. Estos, obviamente, si es una vida útil indefinida o perpetua, como también le decimos, no se van a amortizar. Entonces, para esto, la entidad que tiene que hacer una revisión periódica para efectivamente identificar si se sigue cumpliendo con esta calificación de una vida útil indefinida. Nos apoyaremos para ello de las áreas técnicas especializadas en dichos recursos. Y como les decía, ¿no?, tenemos una clasificación de activos intangibles. Aquellos que son generados internamente, son desarrollados por la propia entidad, tenemos un conjunto de programadores, tenemos algún conjunto de profesionales en una oficina de tecnologías de la información, y este grupo de profesionales podríamos resaltar, ¿no?, comienzan a hacer ciertos componentes del propio desarrollo del software. Entonces puede generarse internamente por la entidad. Es decir, costos de desarrollo es fundamentalmente cuando una entidad incurre en costos por el desarrollo de un nuevo producto, materiales o sistema, un sistema informático, ¿no? Y ustedes podrían notar que acá hablamos un ejemplo muy sencillo en el sector público. Ustedes conocen que estamos hablando de un proyecto informático, lo que es el CIAF, el nuevo CIAF. Y ustedes pueden ver que incluso se considera lo que es el CIAF RP. También se habla de lo que es el SIGA, ¿no?, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, que ahora sería el Sistema Informático, según el Decreto Legislativo 1479. Entonces, existen proyectos de inversión que están tomando en cuenta también la generación interna y el desarrollo de estos activos. Y en otras entidades también pueden ver que adquieren ciertos software, como por ejemplo, he visto yo algunas entidades que adquieren software de gestión municipal, lo que es el CIAN, lo que es el SIGAL, he visto algunos software por ahí. Incluso anteriormente, años atrás, veía lo que es el SIGAR, ¿no?, Sistema Integrado de Gestión Administrativa Regional. O sea, vean que hay un conjunto de diferentes software que se han venido dando en diferentes años. Ahora, la pregunta es, ¿estos software son vigentes?
son o ya se encuentran obsoletos. También eso es interrogante. Y hoy en día pueden notar que también estamos considerando dentro de este conjunto de activos que muchos de ellos en el transcurso de los años pueden perder su valor, ¿no? En cuanto ya no ofrezcan este potencial. Otros ejemplos comunes, miren, son los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de usuarios de un servicio, licencias de pesca adquiridas. Y se acuerdan por ahí que me ponen qué ejemplos podríamos tener, su compañera Soledad dice, qué ejemplos podríamos tener de un activo intangible que sea de una vida indefinida, es decir, o un activo con esa clasificación de vida útil perpetua. Podríamos tomar de repente lo que involucra una patente, podríamos también tomar en cuenta un derecho de autor, en cierta medida. Esos son claros ejemplos que también se pueden dar cuenta y se tienen que revisar periódicamente, ¿verdad? Porque a veces podemos ver que se van perdiendo esos derechos o las patentes podrían estar tomando en cuenta también una caducidad en cuanto a los tiempos que se van abordando para cada uno de ellos, conforme a la normativa legal que sea aplicable en cada país. Entonces, eso se tiene que también tomar en cuenta dentro de ese sentido, ¿verdad? Entonces, acá su compañero, uno de sus compañeros está haciendo preguntas, ¿no? Los robots son también activos intangibles, ¿no? Habría que ver este robot, ¿no? El robot, siempre y cuando esté tomando como una inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial, pueden ver, no tiene una apariencia física, es un activo intangible. Y es parte de las características que tiene un activo intangible. Pero si veo que este robot está incorporando una apariencia física, entonces este robot, obviamente, va a constituirse como un elemento de propiedad planta equipo. O sea, sería un equipo informático, ¿no? Tecnológico, que obviamente va a tener una propia finalidad, que necesariamente, seguramente va a incorporar un software, inteligencia artificial, entre otros. Y ahí tenemos que considerar también la apariencia física, si es un bien tangible o es intangible. Muy bien, excelente, ¿no? Y ahora más que nunca que estamos hablando de la inteligencia artificial. Eso es, eso es. Con ello, vean entonces definiciones que vamos a venir abordando, ¿no? El costo del desarrollo, ¿no? La NIC SP31 hace una importante distinción entre lo que es investigación y lo que es desarrollo. Y esto me preguntaron una vez, ¿no? Una entidad que tenía varias investigaciones científicas y me decían, profesor, estas investigaciones científicas son publicadas en las principales universidades en diferentes partes del mundo. ¿Esto debe ser un activo? Y yo les decía, esto es una investigación, es la creación de un nuevo conocimiento, de repente es un conocimiento científico, pero este conocimiento científico se viene aplicando, se materializa, se realiza en un activo tangible o se va desarrollando un activo tecnológico, sí o no. En el caso de este conocimiento solo queda en letra, sería similar a lo que hemos visto, lo que es un estudio de preinversión, ¿no? Y esa es la consigna que se ha venido realizando, ¿no? Un estudio de preinversión anteriormente lo formábamos a considerar como un activo, costo de un activo, pero hoy en día, relacionando lo que dice la NIC SP31 sobre una investigación, un estudio previo, entonces no se cristaliza dentro de un activo. Ahora, siempre y cuando esta investigación haya sido utilizada para formar parte del desarrollo de un nuevo activo, es cuando hablamos del desarrollo del activo que se va a relacionar como un costo de desarrollo, un costo histórico, un costo del activo, por el desarrollo del costo directo, solo en esa medida. Muy bien. Entonces, acá diferenciamos lo que es investigación y lo que es desarrollo. ¿Qué se considera como activo? Lo que es desarrollo. ¿Qué se considera como gasto? Lo que es investigación. Excelente, ¿no? Ya estamos ahí esclareciendo algunas definiciones que a veces teníamos ciertas interrogantes en esa medida. Ahora, con ello, estamos viendo aquí claros ejemplos de lo que tomamos algunas aplicaciones informáticas. Entonces, muchos de ustedes, estimados colegas, van a tener que hacer un inventario de las aplicaciones informáticas que tienen en su entidad, ¿no? Coordinando con los equipos de trabajo de las oficinas de tecnologías de la información de su representada, y de esta manera identificar si los mismos han sido contabilizados como gastos. En algunas ocasiones están contabilizados como gastos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Este conjunto de costos, activarlos como un bien intangible, como un software. Y a veces esto se da de forma que uno no se da cuenta, ¿no? Diferentes adquisiciones, diferentes contrataciones, y a veces uno piensa que es gasto corriente, pero si contemplamos esto de un plan de trabajo por parte de tecnologías de la información, esto sí se debería considerar como ¿qué? Como un activo intangible, costo de un activo intangible, el desarrollo de un activo, ¿verdad? Muy bien, estimados colegas.
Y aquí tenemos disposiciones complementarias que damos para la aplicación de la NIC-SP en esta RD 016, en los cuales nos precisa, ¿no?, el umbral, ¿no? Cuando el su costo sea mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria vigente en la fecha de su adquisición y su vida útil sea mayor a un año, va a clasificarse como un activo intangible, ¿no? Son los umbrales que nos viene dando adicionalmente esta resolución directoral. Muy bien, señores. Entonces, ha sido una revisión de estas NIC-SP. Pueden ver que solo son 40 PPTs, en las cuales he tocado ¿cuántas? 4 NIC-SP. Es una revisión veloz, obviamente que tenemos material un poco más amplio, pero ya lo van a poder profundizar con la revisión completa de esta norma. Por lo tanto, podríamos siempre hacer hincapié a que se dé una revisión completa en lo que corresponde a la definición de lo que es un activo, ¿no? Eso es muy importante relacionar porque si hablamos de lo que es un activo, hablamos que se debe cumplir la propia definición, ¿no?, en toda su concepción de que es un recurso controlado y que el mismo se espera tener un potencial de servicio o beneficio económico. Y en la medida que se pierda cierta parte segmentada la definición de este activo, entonces ya no estaríamos hablando de lo mismo, sino más bien va a ir menoscabando esta definición y posiblemente se contabilice como un gasto. Así es, una reducción del potencial de servicio o beneficio económico lo contabilizamos como un gasto. Muy bien. Entonces, señores, si hubiera algún interrogante, este es el momento más apropiado para poder nosotros también ir en esa consigna y respondiendo a cada una de ellas. Y vean que hablar de NIC-SP, hablar de las propias NIC-SP, ustedes que ya tienen experiencia, también en el sector público, se van familiarizando y de alguna manera nos hace refrescar la memoria y nos hace también involucrar algunos aspectos que habíamos olvidado, ¿no? Siempre la exigencia del cumplimiento de las definiciones, las políticas de reconocimiento, que se pueda hacer un valor fiable. No nos olvidemos que la medición posterior es al costo, ya no es a revaluación. No nos olvidemos también que muchos de los activos se contabilizan erróneamente de forma conjunta, cuando debe ser de forma separada por la clase de activo. No nos olvidemos que existen también ciertos factores que pues, tienen que revisarse la vida útil de los activos para asegurar este potencial de servicio, ¿no? Si corresponde valor residual de un sol o de repente corresponde ampliar la vida útil, hacer reestructuración de la depreciación, reestructuración de la amortización, ver si consideran como activos intangibles perpetuos con una vida útil indefinida. O sea, son muchos aspectos que los cuales nosotros nos sujetamos con el apoyo de ¿quién? Del área técnica. Nos sujetamos con el apoyo del área técnica, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el contable está solo. El contable se apoya con las diferentes oficinas, órganos, unidades orgánicas involucradas en la naturaleza de cada uno de estos activos. Muy bien, señores. Entonces aquí pueden ver que campo de estudio podríamos ver la contabilidad de los recursos naturales. Y ustedes pueden visualizar que una gran brecha de conocimiento que se viene dando hoy en día es que muchos de estos recursos no se le puede acceder un valor fiable, ¿no? Y eso es una de las limitaciones que existe. Si no le podemos acceder un valor fiable, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? No es necesario llevar a cabo su revelación, su presentación en los estados financieros. Siempre son las políticas de reconocimiento tomar en cuenta y asignar una medición que sea fiable para poder tomar decisiones. Caso contrario, pueden notar que existen ciertos niveles de complejidad en estas materias, ¿verdad? Lo mismo se puede ver con los bienes culturales. Perfecto, ahí vemos que su compañero Américo Smith está haciendo una consulta. A ver, estamos atentos, estimados alumnos. Buenas noches, doctor. Su explicación ha sido amplia, interesante y reconforta a los contadores que de verdad hacemos ese trabajo en las entidades públicas. Pero muchas veces el trabajo que realizamos no es bien recompensado económicamente, pero aún así estamos en la brega por hacer que los estados financieros sean fehacientes, idóneos y de una manera tal cual que su presentación sea pues, de una manera armoniosa. Lo que yo quisiera que me dé una opinión respecto a las diversas problemáticas que existen dentro de las entidades públicas. Nosotros como contadores podemos hacer todo de nuestra parte, pero no tenemos apoyo muchas veces de la gestión misma del titular del pliego, porque le considera contabilidad y a patrimonio como la última rueda del coche. Entonces, de tal forma, cualquier esfuerzo denodado en aplicar las NIC-SP o anteriormente la depuración contable han surtido efectos un poco pírricos, si se quiere decir casi nada.
Yo veo que ahorita la aplicación de los NICs tiene un basamento muy fundamental y amplio. Yo digo, los contadores jóvenes que hoy en día están asumiendo cargos en las entidades públicas tendrán la capacidad de hacer todo este análisis, porque muchas veces yo les considero, y disculpen el término, a los contadores como robots. Simplemente digitan y contabilizan tal cual encuentran y no hacen un análisis profundo para establecer una diferencia entre lo que es la certificación presupuestal, porque muchas veces viene con un código diferente, y a la postre, cuando no se hace ningún inventario, resulta muy difícil poder hacer un trabajo real y concreto. Yo quisiera que me dé a usted una opinión al respecto y de qué manera podríamos sortear ese problema. Gracias. Muy bien, estimado colega, ¿no? Efectivamente, se necesita siempre el compromiso de la entidad y sobre todo el titular para poder entonces financiar, ¿no? Dar un financiamiento para llevar a cabo el saneamiento de los bienes muebles, inmuebles, la parte técnica, dar un presupuesto para incluso hacer los análisis exhaustivos de años anteriores, reconstruir ciertos inventarios. Es decir, es un trabajo muy amplio, es un trabajo titánico y yo estoy seguro que incluso ahora que ha culminado las fechas que se han otorgado para el proceso de depuración y sinceramiento hasta el 31 de diciembre de 2023, algunos tiempos han sido insuficientes, ¿no? Existen muchas municipalidades, muchas entidades que vienen diciendo, ya culminó el proceso de depuración y sinceramiento contable, pero todavía existen errores que no han sido solucionados para reclasificarse o depurarse. Entonces, podemos ver que ese es un trabajo continuo hacia el perfeccionamiento de la información. Y para esto se requiere asignar presupuestos gubernamentales, se requiere tener compromiso en la entidad y a veces yo les puedo exponer las NIC-SP, ¿no? Ustedes pueden ser expertos en NIC-SP, pero también se requiere el apoyo y el presupuesto asignado para realizar esos trabajos, por ejemplo, de estimaciones de la vida útil, contar con un equipo técnico especializado. Y es un trabajo en conjunto. Hablar de una adopción de las NIC-SP no es una mirada que se va dando solo por parte del contable, sino es un enfoque a nivel de entidad. Entonces, si nosotros cambiamos el pensamiento o la filosofía que existe en la alta dirección, de que la contabilidad solo es un aspecto administrativo, podríamos entonces empoderar y enfocar que la contabilidad nos permite tomar decisiones que sean asertivas para impactar positivamente en la gestión pública. Entonces, ese es el mecanismo que la contabilidad debe tomar como una base fundamental para la gestión pública, ¿no? Por eso ustedes pueden ver que existen muchas investigaciones, tesis doctorales, investigaciones científicas que hablan que la contabilidad es un sistema que integra toda la administración financiera y que sus estados financieros tienen los resultados totales de toda la gestión pública. Todos los resultados de la gestión pública se representan en los estados financieros. Y esa sería la principal herramienta para la decisión que se tienen que tomar parte de las autoridades. Exacto. Y miren que las grandes corporaciones, las grandes empresas que se dan en el mundo, las partes más importantes en una organización, ¿cuáles son? Son las áreas contables. ¿Por qué? Porque las áreas contables son aquellos que te dan una información de los reportes, de todo el patrimonio, de todo el efectivo, todas las ventas, el ciclo rotatorio de los inventarios, te permite conocer la situación económica real, ¿no? Y es más, incluso podríamos ver de un enfoque tributario, ¿no? Toda la preparación, la liquidación tributaria, las obligaciones, hacer un planeamiento tributario, un planeamiento económico, y es de esta manera que el contable va dando soluciones a la entidad, ¿no? Entonces el contable se debe tomar en cuenta desde un punto de vista gerencial. Y existen videos, existen estudios que incluso empresas pudieron escalar significativamente gracias a contadores audaces, ¿no? Y es así que en la historia de la contabilidad se habla bastante que el contador impacta significativamente en la gestión. Bueno, existen buenas experiencias en el sector privado, entonces deberíamos también dar arraigo a nuestra profesión en el sector público, liderar de repente con los pocos recursos que tenemos para poder hacer realidad, ¿no? Y tomar este beneficio en las entidades gubernamentales, que es totalmente necesario. Muy bien, muchas gracias por su comentario, estimado colega, ¿no? Que son puntos reflexivos para nuestra profesión. Muy bien. Veo también que acá nos hace alcance su compañera Soledad.
Dice, si aplicamos la NIC-SP de manera plena, se puede ajustar la información aplicada a la directiva de reevaluación de los años 2014, 2016, o esos aspectos ya se debieron haber considerado en el sinceramiento contable. Muy bien, muy bien. Buena pregunta, ¿no? Ustedes conocen que había una directiva en el año 2014 que nos permitió hacer reevaluación de edificios y terrenos. Esa directiva tenía una vigencia, ¿no? Las últimas disposiciones que emitió el ente rector, esa directiva ya no tiene vigencia. Y número dos, como ustedes pueden ver en las disposiciones de aplicación de la NIC-SP, esa clasificación adicional que se ha dado en nuestro alcance, establece aquí. A ver, ¿dónde lo establece? Acá está. Perfecto, la depreciación, valor residual, por acá hay una anotación. Eso es el numeral 4, dice. Las entidades utilizan el modelo de costo con fines de la medición posterior de todas las clases de los elementos de propiedad del equipo. Esta es una disposición imperativa que ha dado el ente rector. Entonces, ya no estaríamos sujetos bajo ese modelo de medición posterior de revaluación, ya no estaríamos inmersos dentro de esa aplicación. Entonces, el ente rector ha definido que todas las entidades en nuestro país se van a sujetar bajo este modelo de costo. Entonces, modelo de costo involucra, ¿no?, el valor del activo menos la depreciación, menos el deterioro que pudiera existir. Muy bien, muy bien. Excelente. Perfecto, estimados colegas. ¿Algún interrogante más que tuvieran ustedes de repente? Listo, muy bien. Entonces, yo estoy totalmente seguro que la información que he compartido es de muchísima ayuda y que ustedes van a seguir en este campo explorador. ¿Verdad? Muy bien, estimado doctor. Entonces, si es que no hubieran preguntas en el momento, también les dejo aquí mi correo electrónico para que la puedan hacer los colegas, los alumnos inscritos en el curso, y yo en mis tiempos voy a poder dar respuesta a cada uno de ellos, ¿no? Ah, claro, estos materiales, pueden ver, son pocas PPTs, ¿no? La clase anterior eran solo 20 diapositivas, ahora eso solo son 40 diapositivas, solo que nosotros estamos haciendo una revisión veloz, ¿no? Como pueden ver, es solo un taller. Hay mucho material de estudio al respecto, pero eso ya se tiene que hacer de repente en mayores horas de capacitación, ¿no? Este es un taller como para permitirnos de repente refrescar la memoria, poder tener algunos conocimientos generales y facilitar el entendimiento de las NIC-SP, ¿no? Facilitar el entendimiento, ¿no? Que sea de forma práctica y sencilla para poder tomarlas en nuestro día a día. Excelente, señores, excelente. Muy bien. Muy bien, gracias a su compañera Soledad. Excelente. Muy bien, estimados colegas. Yo también agradezco que hayan estado conectados en la semana de la Junta. Revisen, ahora que ha quedado la grabación ahí, revisen con calma. Puedan revisar esto también como aspectos clave que se han dado por parte en nuestro país sobre coadyuvar principalmente con los estándares internacionales que conocemos en el marco de la preparación de la información financiera, como las NIC-SP, y también dando bajo estos costos gubernamentales que también resultan necesarios, ¿no? Es muy importante todo ello, tomar en cuenta que estos estudios nos va a permitir cada vez acercarnos más hacia la calidad de la gestión pública. Y es así que es el rol del contable, ¿no? A veces yo estoy seguro que esto es temporal, ¿no? De repente, como dijo el colega, ¿no?, el contable no se encuentra en una jerarquía que sea la correcta o no está bien visto, ¿no?, el trabajo que realiza el contable. Pero en otros países se puede ver que la oficina contable ya tiene una mayor jerarquía, incluso ya no es un órgano de apoyo, sino es un órgano de asesoramiento, ¿no? Esperemos que esa realidad también se pueda traer en nuestro país y, bueno, en buena hora para poder también participar en la toma de decisiones que va a realizar la alta dirección. Muy bien. Muy bien, señores. Ha sido una sesión muy fructífera. Agradezco a ustedes su participación. Gracias a su compañero Elvis. Nos vemos, colegas, entonces. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a su compañero Américo, muy amable. Soledad, gracias. Listo. Gracias, profesor. Muy amables ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Buenas noches, colega Juan Buenas Francisco. noches. Muchas gracias por la exposición. Lo esperamos el día de mañana para la exposición del día de mañana y para ver las demás NICs. Muchas gracias. Hasta Perfecto. mañana. Hasta mañana, colegas. Muy bien. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, colega. Hasta mañana, colegas. A descansar.
Listo. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana, Cecita Serna.